representa a todos los trabajadores de la salud del país, que son alrededor de 30.000, y algunas otras organizaciones. Nosotros estuvimos, junto con Bandana Chile y con Manuel Robín, estuvimos en la conferencia de prensa para avalar esa presentación. Y días atrás, no ayer ni hoy, hace unos días salió, también los invito a que busquen, el discurso del Papa ante la FAO por el Programa Mundial de Alimentos. Vale la pena porque parece que iba a atacar, que se llenó de ideas, estamos hablando con el ambiente con coincidencia. Y en el día de ayer, en el Tiempo Argentino, sale un reportaje al doctor Cornillot, que ha sido designado a cargo de una nueva dirección que sería Alimentación Saludable, donde el título de entrada dice: o la industria va a haber que resolver o regular, planteando el tema de la regulación de la calidad de los alimentos, pero referido solamente al tema de las casas trans, de la sal y de los excesos de azúcar. Ya, entrar en el terreno nuestro ya es demasiado, puedo pedirle la mano, pero hoy tenemos una enorme alegría. Como nosotros somos jóvenes con el doctor, somos de la misma generación, entonces por eso yo invito a la gente joven, solamente ustedes se acaban. El doctor, además de ser escribano, abogado, el presidente honorario, personalidad ilustre, todo lo que ustedes quieran, todo eso, si se ponen a enunciar, van a ver qué personaje es este señor que está sentado aquí. Pero como él y yo aprendimos que después de la jubilación hay que dedicarse un poco de las fuerzas que nos quedan a la sociedad. Por eso él preside hoy la Asociación de Consumidores Libres, que son los que han tenido la iniciativa magnífica de boicot de los supermercados. Nosotros contamos con la presencia del doctor cuando hicimos la actividad del 7 de abril. Hoy está sin almorzar y todavía no le hemos dado algo caliente, una vergüenza, por lo menos algo, viene de la audiencia pública por el aumento del subte. Así que a estos jóvenes los tenemos que cuidar. ¿Sí? Mercedes está a cargo de la cátedra. Adelante. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto estar esta tarde con ustedes. Como aquí señaló, vine sin los papeles porque estuve hoy en la mañana en una audiencia pública del Teatro San Martín sobre el aumento del precio del boleto subterráneo y pensé que iba a terminar una hora prudencial, que me va a dar tiempo regresar a mi domicilio, tomar los papeles y venir a esta reunión, pero como terminó tarde ya no se justificaba ir y volver, tengo casi una hora de viaje de ida y otra de vuelta, entonces voy a tener que apelar a la memoria. El tema que yo me estoy ocupando desde hace 22 años, exactamente que fundé una entidad de defensa de los usuarios y consumidores frente a la enorme desprotección en que estamos los consumidores en la República Argentina frente al avance de una gran concentración económica que se ha producido en los últimos años. Una enorme concentración económica en el campo de la comercialización de los artículos de consumo cotidiano, de la canasta básica de alimentos. Hasta hace unos años, hasta el año 1889, 1890, existía en la Argentina una cooperativa de consumo, vivienda y crédito que se denominaba el Hogar Obrero, que había incorporado al proceso de la comercialización la producción de artículos que luego se comercializaba en las góndolas del supermercado, que tenía frigoríficos, mataderos propios, panadería, etc. Pero la crisis
de los años 90, 89, 90, la hiperinflación hizo que esta entidad dejara de funcionar como tal. Muchos dicen que ha desaparecido, no desapareció porque logró superar el proceso concursal y hoy la cooperativa El Hogar Obrero se está dedicando a la construcción de vivienda en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque era una entidad que había incorporado el proceso de la producción a la comercialización. Y era una entidad que regulaba los precios en el mercado, una entidad sin fines de lucro. En consecuencia, el resto de la actividad tenía que reflejar sus precios a los de esta entidad. Al desaparecer como entidad de consumo, su lugar lo ocuparon las grandes cadenas de carácter comercial, salvo una, todas extranjeras, que ocuparon el lugar que antes ocupaba la cooperativa El Hogar Obrero. Y en consecuencia no tenemos ninguna entidad que sea el reflejo, que regule los precios del mercado. Hay en el país muchas otras cooperativas de consumo, como la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, muy importante, que opera en el sur de la provincia de Buenos Aires y en las provincias del sur, pero que no tiene un desarrollo nacional en todo el país, como lo tenía la cooperativa El Hogar Obrero. Y existen centenares de pequeñas cooperativas a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, hoy tenemos en la Argentina una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 incluso son de capital extranjero, concentran el 70% de las ventas minoristas en todo el país. Y hay una de estas empresas, la de capital nacional, la Coto, que además tiene mataderos y frigoríficos propios y que en determinado momento suele hacer esta maniobra. En lugar de llevar al matadero los animales propios, va al mercado de Liniers. Entonces compra el ganado en pie en el mercado de Liniers. Eleva artificialmente el precio del ganado en pie, con lo cual eleva luego el precio de venta de la carne vacuna en las góndolas de sus supermercados. A la semana deja de operar en el mercado de Liniers, baja entonces el precio del ganado en pie, pero no baja el precio en las góndolas de los supermercados. Esta es una maniobra que la vienen repitiendo, que yo lo denuncio públicamente y demás, y las autoridades parecerían que fuesen sordas, ciegas, ¿no? Que no operan, que no actúan, que no aplican la legislación vigente. Cuando uno analiza, lástima que no he traído la documentación, pero el precio que se le paga al productor, por ejemplo, por 1 litro de leche, por 1 kilo de pera, por 1 kilo de arroz, por 1 litro de aceite, cuando uno ve lo que se le paga al productor y lo que luego paga el consumidor en la góndola o en los negocios, se encuentra con que hay una diferencia del 600, del 800, del 1200, del 1500%. Una escándalo. ¿Quiénes son los perjudicados? Los dos extremos, el productor y el consumidor. Y en el medio,
cadena, están los que hacen el gran negocio. Cuando uno analiza los precios de los artículos que las grandes cadenas de supermercados cobran en la República Argentina y ve el nivel de remarcación entre el precio que le pagan al fabricante y el precio que le cobran al consumidor, depende del artículo, está entre un 40 y un 250% y a veces más. Estas mismas cadenas en los países europeos, en los Estados Unidos de Norteamérica, ese nivel de remarcación oscila entre un 7 y un 9%, promedio un 8%. Y los accionistas están contentísimos con ese porcentaje de remarcación de lo que le pagan al fabricante y lo que le cobran al consumidor. En la Argentina oscila, reitero, entre un 40 y un 250% y a veces incluso mucho más. Es un verdadero escándalo lo que está sucediendo en esta materia. ¿Qué es lo que nosotros decimos, los que representamos a entidades de defensa de los consumidores? Que el Estado tiene que intervenir en la actividad económica. Tiene que haber un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Porque si el Estado se retira, si no deja actuar, el mercado se impone a la sociedad. Pero cuando el mercado no son pequeñas empresas, cuando en el mercado hay grandes empresas que tienen una posición dominante, que son verdaderas formadoras de precios, no existe el libre juego de la oferta y la demanda que existía en la época de Adam Smith o de Ricardo, de los teóricos del liberalismo en el mundo. Hoy hay en la República Argentina concentración y una gran estrangearización de la actividad económica. 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Entonces, frente a este grado de concentración en la etapa de la producción y en la etapa de la comercialización, se hace indispensable la participación, la intervención del Estado. No amenazando a los empresarios, no con gritos extemporáneos, no, aplicando las leyes que están vigentes. Y si se advierte que hay un vacío legal, lo que tiene que hacer el Estado, el Poder Ejecutivo, los legisladores, promover la sanción de normas legales, aplicando las leyes. Por ejemplo, existe la ley 24240, la ley de defensa del consumidor. Está la ley de lealtad comercial. En el año 1999, yo era diputado nacional en esa época y tuve bastante que ver, el Congreso aprobó la ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esta ley creaba un tribunal de defensa de la competencia, constituido por personas idóneas, elegidas por concursos de antecedente y oposición, con amplísimas facultades de investigación y sancionatoria.
Llegó el año 2014, ahora voy a decir por qué el año 2014, y nunca se puso en funcionamiento este tribunal. Cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es un organismo administrativo que depende de la Secretaría de Comercio de la Nación, en alguna oportunidad le aplicó sanciones a algunas cadenas. Yo recuerdo el caso paradigmático de Cencosud, empresa de capital chileno. Cencosud, ¿qué hizo? Fue a la justicia que resolvió dejar sin efecto la multa. ¿Con qué argumento? Que había sido impuesta por un organismo que no era el tribunal creado por la ley, que nunca se había constituido, y le dejó sin efecto la multa. Entonces, quedó vigente esa comisión. ¿Por qué dije en el año 2014 que tuvo vigencia esta ley, que nunca se la aplicó, pero que estaba vigente? Porque en el año 2014, en el mes de septiembre, el Congreso Nacional aprueba un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, creando lo que se denomina el Observatorio de Precios. Hay una ley que se denomina Observatorio de Precios. En el texto de esta ley se deroga la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, que nunca se la había aplicado porque nunca se constituyó el tribunal. En su reemplazo se dicta esta ley, que se denomina Observatorio de Precios. ¿En qué consiste, en síntesis, esta ley? Que distintos funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Economía de la Nación, con 3 representantes, uno por cada una de 3 entidades de defensa de los consumidores, observan, como lo dice el texto de la ley, la estructura de costos de los distintos artículos, desde la materia prima agropecuaria o industrial hasta que el producto está elaborado y en la venta en el supermercado o en los negocios, para determinar, para observar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de los precios, de modo tal que el Estado rápidamente actúe sobre ese eslabón para restablecer la normalidad. Estamos en el año 2016. Nunca se puso en funcionamiento esta ley que crea el Observatorio de Precios. Entonces estamos en el peor escenario. El Congreso dicta en 1999 la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Nunca se creó el tribunal. En el 2014 se la deroga, se crea el Observatorio de Precios y el día de hoy nunca se lo puso en funcionamiento. Y entonces las autoridades anteriores, por ejemplo, sancionaron a la entidad que yo he fundado y represento, Consumidores Libres. Cuando nosotros hacemos relevamientos de precios de 38 artículos de la canasta básica de alimentos desde hace 20 años, cada 15 días, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando decíamos que los precios aumentaban, el secretario de Comercio, en lugar de sancionar a los que aumentaban los precios, sancionaron al mensajero, sancionaron a Consumidores Libres por dar a conocer los informes de aumento de precios y nos suspendieron del registro de entidades de defensa de los consumidores en el mes de agosto del año 2012. Tuvimos que ir a la justicia y la justicia recién en diciembre del año 2014
deja sin efecto la resolución y obliga a volver a reinscribirnos en el registro. Mientras tanto, Consumidores Libres siguió haciendo los relevamientos de precios cada 15 días, y en lugar de darlo a conocer retiro, lo daba a conocer yo personalmente, afrontando el riesgo de alguna sanción, cosa que no sucedió. Pero no nos silenciaron y seguimos con esa tarea de hacer los relevamientos e informar a la sociedad. ¿Y por qué nosotros nos tomamos este trabajo de hacer relevamientos de precios? Porque no tenemos nada que hacer, nos sobra el tiempo. No, porque en la ley 24240 hay un artículo que establece las tareas que tienen que hacer las entidades de defensa de los consumidores. Y entre ellas, creo que es el 38, entre ellas hacer relevamientos de precios de los artículos de la canasta de alimentos. De modo que lo que hacíamos era el cumplimiento de la ley de defensa del consumidor. Y no solo hacemos relevamiento de precio de la canasta básica, sino que hacemos relevamiento de la canasta de Pascua, de una canasta de artículos de Navidad, de fin de año, artículos de Reyes, hacemos análisis de precios de medicamentos, en fin, de artículos y útiles escolares. Hacemos un conjunto de relevamientos de distintas canastas para ver la evolución de los precios. Entonces, estamos ante una situación complicada, porque tenemos un poder ejecutivo con una concepción de la economía de que no hay que intervenir en la actividad económica, que hay que dejar actuar libremente a los distintos actores para que funcione el libre juego de la oferta y la demanda. No hay libre juego de la oferta y la demanda porque hay concentración económica, hay posesión dominante en el mercado. Existen algunas pocas leyes. Estas pocas leyes no se aplican, entonces los consumidores estamos absolutamente desprotegidos. De ahí es que Consumidores Libres, conjuntamente con la CTA, con la Federación Agraria Argentina, con la Federación Universitaria Argentina y infinidad de otras entidades de la sociedad civil, la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Medicina y tantas otras entidades, convocamos al primer boicot a las grandes cadenas de supermercados para el 7 de abril último. Tuvimos un enorme éxito en todo el país. Convocamos un segundo boicot para el 10 de mayo último, también con un gran éxito, de modo tal que vamos a continuar en esta tarea. Que sea la propia sociedad la que tome cartas en el asunto, defendiendo sus derechos, un día no ingresando a las grandes cadenas, no para perjudicar el nivel de rentabilidad de las grandes cadenas, que es escandaloso, y con un día que no vayamos no le va a hacer absolutamente nada, sino para manifestar de manera pacífica y ordenada el grado de disconformidad de los consumidores sobre el actual estado de cosas, sobre estas permanentes remarcaciones de los precios. Y este tema de los precios de los artículos de la canasta de alimentos, que aumentan, porque también hay causas que inciden en el aumento, la devaluación del peso, la quita o reducción de retenciones a productos agropecuarios e industriales, el aumento en el precio de los combustibles, que inciden y mucho en la estructura de costos, porque por ejemplo, en lo que va de este año, en 4 meses, el precio de los combustibles aumentó 4 veces, un 31%. Cuando uno ve lo que pasa en el mundo, que cuando el barril del petróleo
aumenta en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita o en Rusia, a las pocas horas aumenta el precio de los combustibles en los surtidores de la República Argentina. Resulta que el precio de del petróleo pasó de 120, 130 dólares a 100, a 90, a 70, 50, incluso llegó hasta 30 y 28 dólares. El precio de los combustibles en el mundo bajó a menos de la mitad y en la Argentina en 4 meses aumentó un 31%. Y en un país que tiene la superficie territorial del nuestro, casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, la incidencia de la logística en una canasta de alimentos incide promedio en un 35%. Ahora, ¿qué pasa? Que no siempre se traslada en esa misma proporción, sino en una proporción muchas veces mayor. Se ha comprobado que el traslado de una tonelada de caña de azúcar de Tucumán o de yerba de Misiones al puerto de Rosario en camión sale más caro que el traslado de una tonelada en barco del puerto de Rosario de Ámsterdam, por ejemplo. Entonces existen factores concretos que inciden en la estructura de costo y últimamente los aumentos en la energía eléctrica, en el gas, en el agua potable, etc. Pero lo que pasa es que frente a todos estos aumentos y frente a la ausencia de controles, en la estructura de costos ahora hay un rubro que hay que considerar muy seriamente, que es por la duda. Se remarca por la duda. Y como nadie controla, se produce esto que sucede actualmente, que todos los días tenemos un aumento de los precios. El gobierno puso a partir del 13 de mayo último en funcionamiento lo que se denomina precios claros, que a través de Internet las grandes cadenas de supermercados están obligadas todos los días a las 8 de la mañana a publicar el precio de los artículos que venden en las góndolas de los supermercados. Yo para darle, dice, un instrumento, una herramienta al consumidor para saber, tecleando desde donde uno está ubicado, en qué lugar le da 30 opciones sobre los artículos que están más baratos, menos caros, más cerca de su domicilio, para que uno pueda ir a comprar esos artículos que considera que tienen un precio menos alto, más conveniente. Entonces yo le hice a los que idearon el sistema la siguiente observación. Está bien que cuanto más instrumentos se le dé a los consumidores, mejor. Pero primero, no todos los consumidores tienen acceso a Internet. Segundo, no todos los consumidores que tienen acceso a Internet tienen el tiempo suficiente a ir de un lugar a otro para economizar unos pesos. Tercero, esto está aumentando la concentración económica, porque al no publicar por ahora, no tener acceso a Internet, la pequeña verdulería, la carnicería, el almacén, la frutería del barrio, entonces el consumidor se va a orientar a efectuar las compras en las grandes cadenas, con lo cual desde el Estado estamos impulsando la concentración económica. Y por último, ¿por qué se los obliga todos los días a las 8 de la mañana a publicar los precios? Porque desde el Estado se está partiendo de la idea que los precios pueden variar cada 24 horas. Cuando uno va a Europa, a un país bien organizado, si uno fue hace 2 años atrás y va ahora,
se va a encontrar con el mismo precio de la carne, del pan, del tomate, de la leche. Acá en la Argentina, desde el gobierno nacional se parte de la base que los precios pueden cambiar cada 24 horas. Porque si no, ¿por qué esta exigencia de que todas las mañanas a las 8 tienen que publicar los precios? Si viviéramos en un país normal, se publican los precios hoy y hasta fin de año, o por un año, o por 6 meses, o por un mes, o por una semana. No, cada 24 horas tienen que publicar los precios. De modo que estamos ante una situación bastante complicada, porque esta es la política que hay desde el gobierno nacional. Y el ejercicio diario del consumidor de comparar precios. ¿Cómo? Y el ejercicio diario del consumidor de comparar precios. Además, el tiempo que hay que tener. El tema es este. ¿Quiénes son los que hoy mayormente van a las góndolas a hacer las compras? La gente mayor de edad, que son jubilados, que tienen más tiempo. En otra época iban las mujeres, pero las mujeres hoy se han incorporado igual que el hombre al mercado laboral. Y entonces, en general, los que tienen acceso a Internet son los jóvenes. Pero los jóvenes no son los que hacen las compras, porque tienen que trabajar o estudiar. Entonces, los que hacen las compras son las personas mayores, pero en general las personas mayores no tienen acceso a Internet. Entonces, también este sistema está limitado desde este punto de vista. Me refiero a esto otro para ir redondeando. La otra medida que se tomó por el actual gobierno es prorrogar la denominada política de precios cuidados, que arrancó el 6 de enero del año 2014 por 3 meses, con la adhesión voluntaria de las grandes cadenas de supermercados y con la adhesión voluntaria de fabricantes de artículos que proveen a las cadenas de supermercados, y cada 3 meses se fue incorporando mayor cantidad de supermercados nacionales, regionales, provinciales o locales, y mayor cantidad de empresas productoras, fabricantes de artículos, hasta llegar a la octava etapa, que concluyó el 6 de enero de este año, la octava etapa, con 512 artículos en el listado de precios cuidados. A partir del 6 de enero de este año, es decir, el 7 de enero, se prorroga ya no por 3 meses, sino por 4 meses, hasta el 6 de mayo. Pero en lugar de 512 artículos, se los reduce a 317. ¿Qué artículos se sacaron? Todos los cortes de carne vacuna, el pollo, el pescado, el pan, las frutas, las verduras, varios lácteos. Es decir, los artículos de consumo cotidiano que pasaron a engrosar el listado de precios descuidados. Y los que quedaron en el listado de precios cuidados, nadie los controla. Porque cualquiera que vaya al supermercado encontrará los cartelitos. Pero no estaban los 317. Había una cantidad mucho menor. Además lo ubicaban en muchos lugares en la última estantería, lo más abajo. Cuando uno va, mira los estantes que están a la altura de la vista. Es decir, para que la gente trate de no comprar los precios esos cuidados que son los precios de referencia. Frente a las críticas que le hicimos, cuando el 6 de mayo de este año terminó la novena etapa, el 7 de mayo comenzó la 10ª, hasta el 6 de septiembre próximo. Entonces, de 317 se aumentó a 400. Entonces, se incorporaron 4 cortes de carne vacuna. Pero son los cortes que la mayoría de la gente
no consumen. La paleta, el hueso, cuatro cortes que no son los de consumo masivo. Se incorporaron frutas, algunas verduras, quedó afuera el pollo, el pescado y muchos lácteos y demás. El aceite, por ejemplo, quedó afuera. Es decir, que hay la presión de los supermercados muy grande y logran su propósito de tener la menor cantidad de artículos y ponen aquellos que son como máquinas de afeitadoras, ¿no? Que están en el listado de precios cuidados, como si compráramos una máquina de afeitar todos los días, ¿no? Pero no está el pollo, no está el pescado, no. De modo que esta es la orientación que hoy tenemos, una orientación que tiende a dejar libremente al mercado y que los supermercados remarquen los precios como se les ocurre. Ahora, ¿qué ha producido, para ir terminando, qué ha producido este fenómeno, esta política? Veamos algunos datos concretos de la Universidad Católica Argentina, que dijo que desde el 1 de enero de este año al 31 de marzo de este año, en 3 meses, en 90 días, la pobreza en Argentina pasó del 29 al 34,5%. 1.400.000 nuevos pobres. 15.500 nuevos pobres cada 24 horas. 350.000 nuevos indigentes. 1 de enero, 31 de marzo. Sería interesante conocer el dato a la actualidad, a ver cuál es la situación social que se ha producido en la Argentina. El neurocirujano Facundo Manes, prestigioso neurocirujano Francisco Manes, los otros días en unas declaraciones públicas dijo: en la Argentina, entre el 3 y el 4% de los habitantes padecen de atrofia cerebral como consecuencia de la mala nutrición. Es decir, que en un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, 42 millones de habitantes que viven en Argentina no pueden acceder a una alimentación saludable. 1.200.000 tienen atrofia cerebral como consecuencia de la mala nutrición. Y la mala nutrición es consecuencia de la mala alimentación. Y la mala alimentación es consecuencia de la pobreza, de la indigencia, de las malas condiciones de vida, de los aumentos permanentes en los precios de los artículos de la canasta cotidiana. Este es el problema central de la República Argentina. Tenemos que defender el derecho de todo ciudadano, de todo habitante del país, a una alimentación sana, una alimentación saludable. Es vergonzoso que tengamos 1.200.000 personas, muchos de ellos niños, con atrofia cerebral. No se puede creer, porque producimos y exportamos alimentos para 400 millones de personas.
El Estado no puede permanecer indiferente. No pueden funcionarios decir sin ningún sustento científico que esto se resuelve en los próximos 6 meses, cuando todo indicaría, frente a los tarifazos que se están produciendo, y el último va a ser en los próximos días, verán ustedes el aumento del boleto en el subterráneo de 5 pesos a 7 pesos con 50, de 5 a 7 pesos con 50, seguramente va a salir esto, a pesar de que todo lo que hablamos hoy en la audiencia pública, por distintos motivos y razones, nos opusimos a ese aumento y no hubo una sola voz que tuviera la valentía, el coraje de ponerse enfrente y explicar las razones por las cuales se tiene que aumentar la tarifa del subterráneo. No hubo una sola voz, con lo cual está indicando que no tienen argumento para hacerlo. Pero ¿quién viaja mayoritariamente en el subterráneo? Yo soy uno de los que viaja permanentemente en subterráneo, porque es el medio más veloz, más rápido, menos contaminante. Pero viajan mayoritariamente los trabajadores, los que viven de un salario fijo. Va a pasar de un día para otro de 5 pesos a 7,50. Todo esto está deteriorando la capacidad de compra, porque los trabajadores que viven en relación de dependencia, sus salarios todavía no se han ajustado, están con salarios la mayoría del año pasado, frente a precios que se actualizan todos los días. Ni que hablar de los que están en el mercado informal, ni que hablar de los jubilados, de los que perciben el haber mínimo que tienen que esperar el mes de septiembre para que se produzca la próxima recomposición. Y el 15 de marzo y el mes de marzo último le aumentaron un 15%, que fue una parte del aumento que se había producido entre septiembre del año 2015 a marzo del año 2016. Hay una pérdida en el poder adquisitivo de amplios sectores de la clase media para abajo. Y esta pérdida en el poder adquisitivo se verifica en sustituir alimentos. Por ejemplo, de acuerdo al informe de la Cámara que agrupa la industria de la carne vacuna, hace un mes más o menos realizaron un encuentro en el Hotel Hilton con 1.700 personas y ahí demostraron que el consumo de carne vacuna en el mercado interno había bajado en los primeros meses de este año un 8%. 8%. Ha aumentado el consumo de la polenta y de las harinas, especialmente los fideos. Se están sustituyendo productos lácteos, hay un menor consumo de productos lácteos. Hay un deterioro en las condiciones de vida que se reflejan en las cifras que dan los propios grupos económicos. Tal vez la diferencia sea aún mayor, pero ya estos indicadores en pocos meses están diciendo que estamos en un camino que lleva a un deterioro en las condiciones de vida, fundamentalmente en la alimentación de amplios sectores de la sociedad argentina. De modo que es importante que podamos discutir estos temas y que independientemente de nuestras concepciones religiosas, filosóficas, políticas, partidarias, analicemos la realidad objetivamente. Estos son los datos objetivos de la realidad que Telek, que fue el inventor de la estadística, en una oportunidad dijo con acierto: si bien los números
no gobiernan al mundo, por lo menos indican cómo el mundo está gobernado. Y esta simple y clara elocuencia de los números indica que estamos hoy en un proceso de deterioro en las condiciones y en la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad argentina. Muchas gracias. Hacemos una ronda de preguntas, no sé si hay preguntas. Sí. Quisiera casi si pudiera expresar en esos porcentajes de 600, 800, 1500 que aumentan los alimentos desde el productor hasta el consumidor. Se puede definir que son impuestos nacionales, provinciales, municipales, intermediarios. Son los datos que hay de lo que se le paga al productor y lo que llega al consumidor. Y en el medio, bueno, hay distintos eslabones en la cadena, donde están las estructuras de costos naturales y están los aumentos por la deuda que se van produciendo ahora frente a la falta de control. Si estuviera funcionando el observatorio de precios, uno podría determinar frente a un producto determinado, la leche, el arroz o el azúcar, lo que fuera, la manzana, ver en qué eslabón, quién es el transportista, el mayorista, el minorista, en qué eslabón se está produciendo un aumento totalmente injustificado. Como esto no está funcionando, ese dato no lo tenemos. Lo que tenemos es lo que se le paga al productor y lo que luego paga el consumidor en el supermercado. Cuando dice que no se pone en funcionamiento el observatorio, ¿quién lo tiene que poner en funcionamiento? El gobierno nacional, porque es una ley nacional. Una pregunta con respecto al observatorio. Si estuviera en funcionamiento, ¿qué actividad, digamos, frenaría el hecho de los aumentos? Claro. Una buena función, porque bueno, se observa y ¿qué pasaría? Entonces se convoca a esos sectores que están aumentando desmedidamente los precios, y bueno, y está lo que antes era la ley de abastecimiento, que en el año 2014 se la modificó totalmente y se establecen las sanciones correspondientes. Multas, desde multas hasta clausura para continuar operando. Otra pregunta tengo con respecto a las leyes así en general. Siempre se dice, bueno, sale la ley y tiene que haber funcionamiento, se tiene que reglamentar y pasan 15 años, como dijo usted, que la ley de competencia con el impuesto en el 2014 todavía no funcionaba. ¿De quién es la responsabilidad de que se arregla? Porque parece que cuento la buena pipa con todas las leyes y nunca pasa nada. Muy buena pregunta. Nosotros vivimos en un país con una división de los poderes en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Existe un equilibrio y una interdependencia entre los tres poderes del Estado. Normalmente las leyes las dicta el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo las reglamenta y las tiene que aplicar. Y el Poder Judicial es el que las sanciona en caso de incumplimiento, aplicando las leyes que están vigentes. Esas leyes, la obligación del cumplimiento de las leyes era el Poder Ejecutivo de turno. Distintas áreas del Poder Ejecutivo de turno, sea el Ministerio de Economía, sea el Ministerio de Energía, el ministerio que sea, el Ministerio de Salud Pública, y estamos referidos al precio de los medicamentos, por ejemplo. Por ejemplo, en los medicamentos hay una maniobra de los grandes laboratorios que presentan el mismo producto con menor cantidad de grajea o de centímetros cúbicos, y cuando uno analiza el precio en función de la unidad de la grajea o del centímetro cúbico, uno se encuentra con aumentos encubiertos que llegan en algunos casos, como la aspirineta, al 144% del laboratorio base. Entonces ahí el que tendría que intervenir es el Ministerio de Salud. Es decir, ¿cómo es posible
que usted achica el envase, baja el precio, pero cuando usted lo analiza, el precio por unidad que tenía con el envase grande y el precio por unidad con el envase pequeño, uno se encuentra con aumentos encubiertos que son escandalosos. ¿Cómo es posible? Si con los precios anteriores que tenían el envase grande, tenían un margen de ganancia ya importante. El margen de ganancia, al cambiar el envase, es escandaloso. ¿Cómo puede ser que el funcionario del área del Poder Ejecutivo que corresponde mire para el costado y diga el libre juego de la oferta y la demanda? ¿Qué libre juego de la oferta y la demanda puede tener el paciente que va a la farmacia a comprar un medicamento? ¿Puede qué? Poner topes al precio, digamos, puede decirle, señor, ¿por qué aumenta 140%? ¿Qué pasa? Por supuesto, por supuesto. Pero ¿dónde, digamos, por eso esa ley prevé algunos topes para algunos? No prevé tope, pero está dentro de la lógica. ¿Cómo va a haber un aumento, va a haber una ganancia de un 140%? No, porque vos tenés después la otra ley, la ley de abastecimiento, que ahí tenés las sanciones que te aplican por efectuar remarcaciones totalmente abusivas. Tenés la ley que te dice. ¿Cuándo empieza lo abusivo? ¿Cómo? La ley que Claro, no tenés una ley que te dice puede ganar el 20% o el 35%. Pero hay situaciones extremas que surgen claramente de una posición dominante con una ganancia abusiva, extraordinaria, que está fuera de toda lógica. No hay ninguna ley que dice el porcentaje de rentabilidad, pero está dentro de lo lógico. Sale de lo lógico que te cambien los envases y te produzcan aumento de precios. Porque además, permítame, si de acuerdo a la Constitución Nacional la salud es un derecho, el medicamento no es una mercancía. Y en consecuencia, el Estado tiene que asegurar que el medicamento llegue a la totalidad de los habitantes del país. Entonces tiene que existir un precio justo. Sí, no, lo pregunto porque se me ocurre que ahí está como la trampa, digamos, la dificultad, ¿no? En cómo implementarlo, dado que es como variable de acuerdo a lo que cada uno le parezca. Entonces, Pero están los criterios de razonabilidad, ganancia razonable, que tiene. Claro, pero ¿quién lo determina eso? Porque En Europa, por ejemplo, no pueden tener más de 6% de rentabilidad los supermercados, para comparar. Hay un tope en la rentabilidad. Claro, pero el observatorio, como lo plantea el doctor, como lo planteamos todos, tiene que estar capacitado para hacer un análisis de costos, para saber cuál es el costo real, no lo que te vendió la empresa, sino que vos tenés cuánto es mano de obra, cuánto es transporte, cuánto es estas cosas que dice el doctor. Porque ustedes piensen que, por ejemplo, en el mercado frutícola, el 40% de lo que a nosotros recibimos en las grandes ciudades recorre más de 100 kilómetros. ¿Se acuerdan de las charlas que yo di? Más de 100 kilómetros para traer la papa. Entonces, eso el costo, como señalaba el doctor, el combustible, el transporte, encima nos quedamos sin trenes, que sería el costo más económico. Es decir, como dice la vecina de al lado, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Entonces, este es el entramado de la estructura y hay una estructura de costos que el observatorio tiene que debe estar en condiciones de poder analizar para fijar estos topes. Es decir, como yo lo digo ayer, lo dicen de otra manera, y si no hay que regular, el papel del Estado es ese, regular. El tema de los medicamentos es escandaloso. Y si encima vemos el tema de los jubilados ahora, que no tienen medicamentos, lo amigo que hay clausurado hasta que no se les pague la
la lengua digital. Entonces, bueno, porque hubo alguien que robó a alguien, pero somos millones los jubilados que dependemos de esa legislación por enfermedad crónica, que si nos paga esa certificación, el costo para el Estado va a ser mucho mayor, porque va a significar internaciones, terapias y situaciones de emergencia por falta de medicación. ¿Algo más? Sí. Lo dejamos así para que vayamos. Una última. Por un lado, estoy de acuerdo, esto me parece una buena iniciativa lo del boicot, pero me parece que no va al fondo de la cuestión. Me parece una buena alternativa incentivar a las personas a hacer compras comunitarias. Por ejemplo, tratar de salir de la cadena del supermercado. Porque, ¿qué pasa? El supermercado también, por un lado, los alimentos son mucho más caros y por otro lado, hay una falta de información muy grande sobre qué alimentos son saludables y cuáles no. Entonces, las personas caen víctimas del marketing de los alimentos terminan comprando cualquier cosa. Eso por un lado. Por otro lado, también las tasas principales de causa de muerte del mundo son enfermedades cardiovasculares, cánceres, obesidad. Hay una tasa de obesidad que se está incrementando muchísimo. Eso es una realidad. Y hay alimentos que están directamente relacionados con el aumento de ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, las carnes rojas, lácteos están mucho en discusión, aceites refinados, alimentos con gluten, harinas refinadas, y sin embargo nos quejamos, o sea, vemos algo malo si se baja el consumo de esos alimentos. Entonces también relativamos un poquito esto. Sí, es cierto eso. Hay que darle mayor información al consumidor. Hay países que tienen el semáforo nutricional, donde el producto tiene el color verde, rojo, amarillo en función de los elementos que son perjudiciales para la salud. Esto, por ejemplo, en Inglaterra está el semáforo. En Argentina todavía eso, lamentablemente, no es así. Pero quería hacer una reflexión también. En el país tenemos una gran dispersión de precios, una enorme dispersión. El mismo producto, en la misma cadena de supermercados, depende en qué lugar está ubicado el supermercado, tiene un precio distinto. Y eso está en función de varios factores. Si donde está ese supermercado hay otras cadenas próximas, entonces hay un mayor grado de competencia, entonces los precios bajan. A pocas manzanas a esa cadena de supermercados, pero no hay otra, entonces hay menos competencia, el producto sube de precio. No es lo mismo si tiene supermercado que esté ubicada en una zona donde viven trabajadores, por ejemplo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que esté ubicada en la zona de Puerto Madero o de Recoleta. Entonces hay muchos factores, hay una gran dispersión de precios. Y después está una gran dispersión de calidad. Entonces, nosotros siempre aconsejamos, no solo hay que comparar el precio hay que compararlo en relación a la cantidad y a la calidad del producto que uno está comprando. Uno toma, por ejemplo, yogures. Uno tiene con 5 centímetros de diferencia de uno a otro, o 3 centímetros de diferencia, y nos van cambiando las medidas del envase. Y uno no va a estar anotando permanentemente si tiene 15 centímetros cúbicos, el que compré la semana pasada tenía 18 centímetros cúbicos. Entonces, es importante comparar precios, pero relacionarlo con la cantidad del producto y la calidad del producto y la fecha de vencimiento del producto. Porque muchas veces se encontrarán que no van a encontrar la fecha, o está borrada la fecha, o está enmendada la fecha de vencimiento. O es elegible. O es elegible.